La crisis del fentanilo, una droga muy potente que se consume principalmente en Estados Unidos, se produce o se comercia a través de México, pero se estima que los insumos vienen desde China. Según Naciones Unidas, el consumo mundial de drogas creció 23% en los últimos 10 años y las muertes por droga aumentaron un 17%. Esta es una de las drogas más mortales que se conocen. Vamos a ver un informe inicial de qué es esto del fentanilo. Más de 100.000 personas murieron por consumo de fentanilo en Estados Unidos en el año 2021, el doble que en 2015, cuando el consumo se disparó en el país. Actualmente Estados Unidos es el país donde más se han visto los efectos del fentanilo y poco a poco ya se están empezando a ver en otros países. El fentanilo es un opiáceo sintético que se encuentra en forma de polvo, pastillas, inyección y hasta en gotas, y que se popularizó en Estados Unidos en los años 90 para aliviar los dolores crónicos y se estima que es 100 veces más potente que la morfina. El fentanilo tiene un uso muy frecuente en lo que son los procedimientos médicos, tanto sea por cuestiones de dolores crónicos o sino también en el uso quirúrgico, y a partir de ahí que por su efecto analgésico también tiene un uso que no es el recomendado, genera adicción en muchas personas. Las estadísticas muestran que el fentanilo causa cerca de 3/4 de los fallecimientos por sobredosis en Estados Unidos, muy por encima de las anfetaminas, la cocaína o la heroína, y es un producto que proviene casi en su totalidad por vías legales. El fentanilo, y justamente por la razón de que viene de un contexto ilegal, es que es tan mortal. Solo 2 miligramos de esta sustancia ya son mortales para un usuario promedio, ¿no? Entonces es muy fácil pasarse de esta cantidad cuando la producción no se lleva a cabo en espacios controlados. Cuando la dosis llega a los distribuidores en la calle y a los usuarios, no se sabe cuánto fentanilo hay dentro de cada dosis. Aquí han de salir prácticamente como unas 2,5 millones de pastillas. Y es lo más rentable que hay. El enfoque de las autoridades no parece estar siendo efectivo para contener el consumo abusivo de fentanilo. Rara vez es la droga la que produce la muerte de las personas, sino es la situación previa o la situación actual donde la persona recurre al consumo de alguna sustancia para poder sobrellevarla y no poner el centro en una sustancia como si fuera esta la causante de todos estos males. La posición concreta de Hermann Schreck dice que el consumo de la droga no depende exactamente de la sustancia. Y él mencionaba una cosa que no desarrollamos en este informe, es que en Uruguay se consume fentanilo, principalmente en el área de la salud, porque de manera legal es muy accesible dentro, digamos, de este sector de los médicos. Ese será para un informe otro día. Seguimos con este tema porque la controversia entre Estados Unidos, China y México sigue adelante. México niega que se esté fabricando en su país esta sustancia. Sin embargo, los decomisos parecen demostrar lo contrario. Habrá mañana una reunión encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken con más de 80 países para debatir este tema. La mayor parte del fentanilo ilícito destinado a Estados Unidos se produce clandestinamente en México, utilizando insumos químicos, es decir, precursores, que provienen de la República Popular China, lo que ha causado fuertes tensiones diplomáticas entre los tres países. En México no existen cifras oficiales de cuánto fentanilo se está produciendo, porque hasta ahora la posición política del gobierno, este tema se ha vuelto muy político, es negar que existe producción de fentanilo en México y que solo hay tránsito desde China. Que quede claro que nosotros no producimos el fentanilo. La materia prima se introduce, llega a México, y no solo a México, llega a Estados Unidos y llega a Canadá. Inside Crime realizó un estudio para estimar cuánto fentanilo es necesario para abastecer un mercado como el de Estados Unidos durante un año. La gran potencia que tiene el fentanilo y por lo poco que se necesita para satisfacer la demanda de un usuario, estamos hablando que a lo mucho en México asumiendo que México produce todo el fentanilo que se consume en Estados Unidos, estamos hablando de 5 toneladas máximo, ¿no? No pasaría de eso. Las disputas entre narcotraficantes se han vuelto más violentas y hay una gran cantidad de actores involucrados. El mercado del fentanilo y el mercado de la metanfetamina, nuevamente, que es otra de las drogas sintéticas más importantes en México ahora, tiene barreras de entrada muy bajas, porque nuevamente estamos hablando de sustancias mínimas, no de toneladas y toneladas de droga, porque cada vez más actores están entrando al negocio
y esto obviamente resulta en mayor competencia y mayor violencia. Lo estamos viendo sobre todo en ciudades que tienen mercados de consumo importantes, ¿no? Como las ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, como Tijuana. Los carteles mexicanos se están especializando en metanfetaminas, sustituyendo en parte el mercado de la cocaína, ya que no dependen de socios extranjeros o cuestiones como las condiciones climáticas. Entonces está saliendo más rentable enfocarse en las drogas sintéticas, además de que son por lo general más baratas que la cocaína, por lo que pueden llegar a un mayor número de clientes. Una nota sobre este tema: falleció hace pocos días el nieto del famoso actor Robert De Niro. Se estima que fue por una sobredosis de fentanilo también. Cambiamos absolutamente de temas, nos vamos a Argentina, país que está conmocionado por la muerte de un adolescente de 14 años a manos de su mejor amigo, que se supone era su mejor amigo, que solamente tiene 13, y esto abre el debate sobre la imputabilidad en Argentina. Joaquín Sperani, de 14 años, desapareció el jueves pasado. Llegó a la escuela, dejó la bicicleta en el patio y se retiró sin entrar a clase. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en el que caminaba por la vereda de la escuela acompañado de uno de sus mejores amigos, quien luego confesó ser autor del crimen. El cuerpo fue encontrado el domingo por vecinos en una casa abandonada a unos 100 metros del colegio. Según la autopsia, recibió más de 10 golpes en la cabeza que le provocaron la muerte inmediata. Ese mismo día, el amigo de Joaquín confesó el crimen ante las autoridades. Los testimonios los califican como amigos íntimos, muy compañeros, y los padres de ambos se conocían y frecuentaban e incluso participaron juntos de la búsqueda. Pese a haber confesado el crimen, cuyo móvil no se ha hecho público, el régimen penal de minoridad argentino establece que la edad de imputabilidad es a partir de los 16 años, es decir, que los menores no pueden ser juzgados ni se les puede imponer una pena por haber cometido un delito. El niño, que es hijo único, se encuentra internado en el Centro de Admisión y Diagnóstico, esto para su propio resguardo, donde se le realizan estudios psicosociales y ambientales. Si presenta alguna patología psiquiátrica, podría ser internado en un hospital. En cambio, la familia de Joaquín pide para él cadena perpetua, pese a que la ley no lo permite. Casos similares, por lo inusuales, han generado en muchos países gran polémica, como el caso de los 2 niños de 10 años que mataron a un bebé en Liverpool en el año 1993, que fueron juzgados como adultos e internados hasta la mayoría de edad, cuando fueron liberados y se les adjudicó una nueva identidad. En Rusia sigue la controversia sobre el paradero de Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, que debería estar en Bielorrusia, pero no está ahí, sino en San Petersburgo, o debería estar al menos en San Petersburgo, mientras en Ucrania siguen los bombardeos. El ataque, con 10 misiles de crucero calibre, 7 de los cuales fueron interceptados, fue el más destructivo de los lanzados desde el comienzo de la invasión rusa, dijo el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovsky. Un video con imágenes de los edificios alcanzados por los misiles fue compartido en redes sociales por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según las autoridades ucranianas, un total de 35 edificios resultaron dañados y 57 vehículos fueron destruidos. Más de 1000 residentes deberán ser realojados. La zona está cerca del centro de la ciudad, patrimonio de la UNESCO. Como en muchas otras partes de Leópolis, los edificios no están lejos de cuarteles militares. El ataque con misiles contra Leópolis, situada a unos 1000 kilómetros de distancia del frente, es el más reciente de los lanzados contra ciudades relativamente menos protegidas que las más próximas a las zonas de combates. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sembró la confusión al asegurar que Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, no está en territorio bielorruso, sino en San Petersburgo. Bielorrusia es el país al que el mercenario se trasladó tras su fallida rebelión de hace 2 semanas, que puso en tela de juicio el poder de Vladimir Putin. Eso es al menos lo que aseguró el propio Lukashenko el 27 de junio. Este jueves volvió a referirse al paradero del jefe de los mercenarios. En cuanto a Prigozhin, está en San Petersburgo. ¿Dónde está esta mañana? Puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso, declaró Lukashenko en una rueda de prensa en Minsk con medios extranjeros. El Kremlin, por su parte, se desentendió de las dudas surgidas. No vigilamos sus movimientos, no tenemos la posibilidad ni el deseo de hacerlo, afirmó el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov. Tragedia en México. Aumentó a 29 la cifra de muertos por un accidente de ómnibus en Oaxaca y los heridos ascienden a 19.
El vehículo se accidentó el miércoles cuando se dirigía al poblado de Santiago de Yoshondúa tras partir la noche del martes desde Ciudad de México. Según medios locales, el ómnibus se habría quedado sin frenos y al alcanzar una curva se precipitó al vacío en la comunidad Magdalena Peñasco, enclavada en la montaña. Presuntamente, el conductor de la unidad perdió el control y cayó desafortunadamente a un barranco de más de 25 metros de profundidad, dijo Jesús Romero, secretario de Gobierno de Oaxaca. Sí, de hecho el camión pues desde un inicio venía fallando. Ya como unas 2 o 3 veces el chofer y su ayudante pues lo revisaron y todo. El vehículo quedó totalmente destruido en la parte superior. En la explanada municipal de Magdalena Peñasco, familiares de las víctimas aguardaron todo el día para reconocer los cuerpos. Oaxaca se caracteriza por una geografía montañosa, con numerosas comunidades dispersas y escasamente pobladas. Santiago de Yoshondúa, a donde iba el ómnibus, tiene unos 1.500 habitantes. En muchos distritos de México existen pequeñas compañías de transporte que conectan localidades escasamente pobladas y que suelen utilizar vehículos con varios años de antigüedad.